Ayer en la mañana impactaba una noticia. Si uno lee en el título que una nena de 6 años había muerto, que había llegado desvanecida en brazos de su niñera que estaba acompañada por su novio, y que los médicos entendieron que el cuerpo presentaba algunos síntomas que les hacían sospechar ciertamente que podría haber sido víctima de un ataque sexual, obviamente todos terminaron muy impresionados con la historia. Pasaron las horas, hubo una autopsia y la autopsia termina desmintiendo lo que había visto en primera instancia la médica que atiende a la nena cuando llega desvanecida. Detrás de eso una gran polémica, porque hubo personas que estuvieron detenidas algunas horas y detenidas acusadas de un delito gravísimo. ¿Puede pasar que un cuerpo presente síntomas y no haber sido abusado en ningún momento? Esa es la gran polémica. Esa es la gran polémica y por estas horas la jueza de la causa, que se llama Mónica Verdión de Crudo, le está tomando declaración testimonial a la médica que hizo el informe inicial que motivó luego la detención de una niñera y su esposo. Están casados. Bajo una sospecha que era tremenda, gravísima. Un abuso sexual seguido de homicidio de la nena que cuidaba esta mujer. Claramente, y creo que lo mejor que hizo la jueza fue pedir celeridad. Que el informe forense llegue en menos de 8 o 9 horas a partir de que entregaron el cuerpo desde el Hospital Santoyani a la morgue. Eso fue fundamental para que, si bien ordenaron su detención, nadie quiere estar en los zapatos de este matrimonio que estuvo preso, sindicados de abusadores y homicidas, y que no eran nada. No eran ni abusadores ni homicidas. Y al mismo tiempo le informaron a los padres de la nena. A los padres de la nena en el hospital les dijeron directamente que la nena estaba abusada y que los responsables eran la niñera y el marido. Digo, todo este contexto toda esta historia hay que contarla con los contextos. Imagínense ventanas donde pasaban en simultáneo varias cosas. Una nena que llegaba convulsionando al Hospital Santoyani, trasladada por la niñera y su esposo. Un dictamen de una médica que dice acá hay signos de abuso. El personal policial que llama a la jueza de turno dice que queden detenidos por abuso y homicidio. Allanamiento el simultáneo en la casa de este matrimonio. Un allanamiento donde había chicos, había gente grande, una mujer de 82 años. El mote, el cargo, como dijiste vos ayer, con razón de entrar a una alcaidía, a una comisaría, bajo el mote de abusadores y homicidas. ¿Y quién te saca a vos, si sos el padre de la nena, sí, de que si hubo un error una vez, no haya un error 2 veces? ¿Quién te lo saca de la cabeza? Estuvo a esto. Explícame vos, mirá, ¿quién te saca de la cabeza eso? Estuvo a esto, hay versiones encontradas, no me dicen que estuvo a esto el padre de la nena de intentar hacer justicia por mano propia respecto del matrimonio detenido. ¿Y qué hubiera hecho cualquiera? Porque todo no pasó te en el digo mismo hacer hospital. eso, pero haberlo pensado por lo menos. Es una reacción que puede lógica. ser natural o espontánea. Lo que cambió el caso sin Pero duda... te puedo hacer una pregunta Sí, cortita cómo antes. no, claro. ¿Se sabe cuánto tiempo esa niñera estuvo a cargo de esa chiquita? Si es una relación de cuidadora... 2 años, 2 creo. años. 2 años, sí. Sí, yo tuve contacto con gente allegada a la familia de los acusados que no son tales hoy. Hoy hay gente inocente, libre, y por suerte, insisto con esto, la autopsia clarificó todo. Y le puso... De los equivocadamente acusados. Exactamente. Digo, la autopsia y la decisión de la jueza, que así como detuvo y allanó en urgencia, rápidamente dijo, se van en libertad ya. Ahora, le está tomando declaración a la médica para que la médica le diga por qué infirió, tal vez de buena fe, nadie está poniendo en duda su trabajo, que había visto un abuso sexual donde no lo había. A ver, el dictamen que cambia todo... Hay una explicación técnica, que voy a ser muy cuidadoso, para eso trajimos un invitado, pero lo que cambia todo es que el informe forense dice que ciertos síntomas o hemorragias que presentaba el cuerpo en distintos sectores, en realidad son compatibles con una muerte desencadenada por una enfermedad neurológica congénita que tenía la menor. Pregunto. Nunca antes, por supuesto, identificada, detectada o diagnosticada esa enfermedad. Pero además pregunto. No, o tal vez sí, ahí viene el punto. A la médica que hace el dictamen y dice veo síntomas o signos de abuso sexual o compatibles con abuso sexual. Esa médica en ese momento pregunta además a los padres de la nena que estaba muerta en el hospital si la nena tiene una enfermedad congénita, por ejemplo, o solamente anota lo que está viendo. No, supongo o que busca una anota historia lo que ve. clínica. No da para preguntas la situación, ¿no? Bueno, en el Porque medio no estás tuvo un hablando de un matrimonio muerto de preso. 80 años. Sí. No es natural, vamos a lo natural y lo que no lo es tanto. No es natural que se muera una nena de 6 años por causas naturales. Claro. Lo normal en un chico de esa edad es un accidente o algo violento. No que muera por una enfermedad, aunque sucede, por supuesto. Pero una muerte súbita es más infrecuente. Claro. Por lo tanto, la médica no tiene, ni se va a preguntar tanto. ¿Tenía una enfermedad congénita? ¿Ve algo que no le gusta? Lo marca. Eso es. Vía. Porque además es una
presunta enfermedad congénita que deja marcas en el cuerpo compatibles con alguna otra situación vinculada a lo violento, ¿no? Porque no podemos dar los detalles, pero sí se tienen. No, ahora con un especialista sí, pero nosotros no, porque no estamos facultados para hacerlo. Pero digo, ¿qué va a pasar ahora? Porque esto también dispara una polémica. Digo, la médica hizo lo que tenía que hacer. Informa, pero informa equivocadamente. Ahora, vos médico, ante esta situación, porque muchas veces decimos que cuando entra un nene muriéndose en un hospital, nosotros de acá decimos qué bueno el compromiso de los médicos que detectan que era un nene víctima de violencia, o qué bueno el compromiso. Acá en este caso es raro. Y ese error, que seguramente no fue de mala fe, sino que tiene que ver con una mala apreciación médica, terminó con un matrimonio preso, estigmatizado bajo el mote de abusadores y homicidas. La noticia la dimos a conocer aquí nosotros y el resto de los canales de televisión, los diarios y diarios que han sacado su edición de hoy todavía con la pareja detenida. ¿Sabes qué pasa? Sin anoticiar como nosotros ayer durante media hora que la habían liberado y que la jueza había admitido en un dictamen, por suerte, entregado con celeridad por el cuerpo médico forense, que había un error. ¿Qué error, no? Un error que mandó preso un matrimonio. ¿O no? Es que, claro, en principio, lo que vale es la palabra del autopsista. Esta es la gran discusión. O sea, contra esto les quiero decir algo. Médico de guardia, en este caso la del Santoyani. Contra autopsia, autopsia. No hay discusión. Hizo lo correcto. Si vos ves algo que te llama la atención, lo marcás. Una muerte de una nena de 6 años, lo marcás. Y después para eso está la justicia. Y justamente fue lo que pasó. La justicia y el autopsista, Guille. Justamente fue lo que pasó. Dijeron, esto me excede, investigaron, determinaron que no había pasado nada. En el medio estuvieron presos 30 horas. Ese es el temita, ¿no? Ese es el problema. Ese es el temita. Gracias por estar acá, buenas tardes. Estamos con una maqueta, con un bebé que podría simular esta pacientita. ¿Es un error o es un informe que tiene que o está bien protocolarmente como actúa esa médica de guardia? Si yo hubiese estado en su lugar hubiese hecho lo mismo. Digo, llegó una nena que decían que tenía convulsiones, no le constaba, llegó sin signos vitales, o sea, llegó sin respirar y sin que le latiera el corazón. Le hicieron las maniobras de reanimación. La chica llegó muerta al hospital. La trajo la cuidadora con el marido, como contaba Mauro. La médica la revisa para detectar las causas de muerte, porque no la pudieron reanimar, y encuentra que sus órganos internos, genitales, la vagina y el ano estaban dilatados. Uno, si se imagina y se pone en el lugar de la médica, como decía Guillermo, una nena de 6 años que muere de una causa que es infrecuente, una muerte traumática, vos cualquiera, y aparte hago una acotación, hoy se ven en la guardia de los hospitales y en las denuncias muchos chicos violados. Y cualquier adulto que trata a alguien menor de 18 años, un maestro, un médico, un vecino, siempre que crea que tenga una duda, tiene que hacer la denuncia obligatoriamente. Está en la ley que protege los derechos del niño. Entonces vos tenés una nena de 6 años que se murió con una dilatación anal y vaginal, lo que presumís a ciencia cierta, porque no podés ver el entorno, que ahora contamos en la autopsia que se encontró, es que presumiblemente fue violada. Entonces, ordenás la autopsia y ordenás la detención. Yo lo pongo al revés. Imagínate si hubiesen dicho, no, murió de muerte natural, y hubiese sido una violación. Y una pregunta, en ese momento en el que el médico tiene un indicio que le pueda sugerir que esa criatura fue abusada sexualmente o violada, ¿le tiene que informar a las personas que traen a la guardia a ese menor, mire señor, yo encuentro signos de esto, voy a hacer la denuncia a la policía? No, hacer la denuncia para que no se fuguen. Si vos le avisás, ha pasado, venís con alguien, te cuento, y la gente se va si son culpables. Exacto. O te muelen a palos. Digo, la violencia hospitalaria con los médicos es muy importante. Muy frecuente también. Es muy frecuente. Entonces digo, uno denuncia, la policía lo detiene y ahí le comunicás. Se toma la intervención del juez. Y la jueza ordenó rápidamente la autopsia, que te puedo contar qué tenía y por qué se detectó. La autopsia, lo que voy a contar ahora, no es para chicos. Digo, voy a contar una cosa para grandes. La autopsia. Bueno, a ver si entonces podemos poner una placa o algo que informe que lo que va a decir ahora el doctor puede ser sensible para personas sensibles y para menores de edad. Esto que voy a decir es complejo. Seamos cuidadosos dentro de lo posible. Pero digo, una autopsia. Sí, cuéntenos. Una autopsia determina, para poder saber la causa de muerte, cualquier autopsia, se abre el cuerpo por completo. Y entonces vos tenés una visión que no tenía la médica pediatra que la revisó. Cuando toman el cráneo,
y el cerebro, yo lo tengo acá en la maqueta, el cerebro está cubierto por 3 membranas, se llama meninges, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Debajo de la segunda capa, la aracnoides, tenía un aneurisma, que es la dilatación de una arteria que se rompió. Eso produjo una hemorragia masiva que le generó las convulsiones, por eso esta mujer llama al marido para llevarla al hospital, y en esa hemorragia, que fue cataclísmica, muy grande, produjo una irritación del cerebro que le dio convulsiones, y por eso la nena llegó muerta. La muerte produce la relajación de esfínteres, que fue lo que vio la médica. Imposible de ver en un consultorio. Vos imaginate, la guardia del hospital, la médica lo único que observó es una nena muerta que no respondía a las maniobras, que cuando le hacen el examen para buscar qué causa de muerte, una arritmia, un golpe, un traumatismo, le tiene que hacer la revisación entera, encuentra estas dos, sus órganos genitales dilatados y su ano, y pide la intervención policial y judicial. Cuando hacen la autopsia encuentran que no hay lesión de órganos internos, ¿sí? Tenía su himen sin perforar, no tenía dilatación anal, lo que fue es la dilatación de los esfínteres a causa de la muerte. La muerte produce relajación de esfínteres normalmente, más que fue un hecho brusco por una hemorragia que alteró todo el sistema nervioso central, por eso la nena hizo convulsiones y eso la mató y así llegó al hospital. Doctor, Sí. ¿no sería una alternativa que tenía a mano la médica? Pregunto, es pregunta pura porque desconocemos el métier, cómo funciona el sistema. Ella ahí en ese momento, teniendo a la niñera que había llevado con su marido, desesperada, nos cuentan ahora, con convulsiones a la menor, y teniendo a los padres llegando. Digo, ¿no podía pedir o chequear o verificar antes de dictaminar la conclusión a los padres, preguntarles si su hija tenía un problema de salud? No, primero porque los papás no sabían que era un problema genital. Un aneurisma es un hecho congénito que yo creo que ni los papás Lo saben. desconocen, no está diagnosticado, digamos. Claro, lo diagnosticás solo cuando le haces la autopsia, pasa con los adultos también. Y la otra cosa es, un médico ubicado en una guardia con una nena de 6 años que llega en convulsiones, lo que yo tengo entendido que llegó en paro cardiorrespiratorio, que estaba muerta, que no reanimó. Sin signos vitales. Sin signos vitales. Que vos la revisás para buscar la causa y encontrás estos dos hechos que hemos descrito, lo que hay que pensar es, pido una autopsia, eso es lo correcto y es el protocolo que se debe hacer en cualquier situación. Pero también es de suponer que como luego se confirma con la autopsia, la menor no había resultado afortunadamente violada ni abusada sexualmente, tampoco eran visibles lesiones paragenitales que hubieran indicado con mayor precisión algún tipo de forzamiento en la zona íntima de la nena. No tenía lesiones paragenitales que se hayan descrito y lo que se encontró es que tenía una dilatación del ano y de la vagina, suficiente para pensar en una nena de 6 años, digo... Hoy... Pero si usted acaba de decir, perdón, sí. Es la parte que no me termina claro o me lleva a pensar que entonces toda criatura que entra fallecida a un hospital va a tener también estos signos. No porque no tiene muerte cerebral. Acá ok. Todos los que fallecen por muerte cerebral. Acá lo que produjo la convulsión fue la muerte y la hemorragia cerebral que produjo las convulsiones primero y la muerte después. Está bien. Sí, depende de la experiencia, ¿no? Claro. Depende de la experiencia del médico. De hecho, la médica que está declarando en este momento va a sostener que para ella la nena fue abusada. Como decía Mauro, el dictamen que vale es la autopsia. Es la autopsia, el del forense. Pero ¿qué haría cualquier ser humano, si es médico y sospecha de esta situación? ¿Se queda con la duda de saber si es una muerte cerebral o la informa? Tiene que hacer la denuncia policial y judicial. Hizo lo que tenía que hacer. Sin ninguna duda. De hecho, nosotros por protocolo, cuando no sabemos la causa de muerte, siempre se pide una autopsia que confirma o no el diagnóstico presuntivo. Por Pero eso es entonces importante. Ahora que está este resultado de la autopsia, ¿por qué esa médica habría de seguir diciendo que para ella hay signos compatibles con un abuso sexual cuando ya se constató que no? Bueno, ella debe haber visto, no sabemos qué vio o qué escuchó o qué preguntó, que tenía, digo, hay un dato que la nena parece que se la estaba bañando y que empezó en las convulsiones ahí, digo, una nena que llega mojada, que viene con un masculino y un femenino, que llega muerta y que vos le encontrás eso, cualquiera hubiese pensado en el razonamiento correcto, tengo que pedir una intervención judicial, detenerlo, hasta confirmar, como ahora sabemos,
por la autopsia que murió de Sí, otra causa. tal vez había una medida alternativa, no sé si hubiese cambiado, porque en paralelo la jueza ordena el allanamiento a la casa de la niñera y el marido. Con lo cual también, en la sospecha de que estaba en presencia de un delito, ordenan allanar. Y ayer, antes de ayer en realidad, allanan el departamento donde vive la niñera con el esposo, bajo la sospecha de que era un delito. Digo, todo esto pasó a partir del dictamen médico. Le digo a la producción que quiere hablar y está interesada en hacer su relato la tía de este hombre que estuvo detenido creo que más de un día y que la investigación determinó, insisto, y en esto creo, doctor, que no tenemos diferencias. La autopsia es sagrada. Si está mal hecho, bien hecha, es otro cantar. Pero lo que dijo el forense, la jueza automáticamente dijo, el forense me dice que no hay Libre. delito, chau, se terminó. Sí, hay un dictamen preliminar, que es lo que los trascendidos que tenemos, no tenemos el informe completo, que contó que la muerte fue por una hemorragia, por un aneurisma subaracnoide. El tema es que entre lo que está indicado protocolarmente que debe, que es de buen desempeño profesional de un médico, hacer a las lesiones en los derechos de esta pareja, hay un abismo enorme, porque el médico que revisa a esa nenita en la guardia hace lo que tiene que hacer, entendemos. Es protocolarmente correcto lo que hace. Es en defensa de los derechos de ese nene. Pero, ¿quién le quita ese mote con el que entra esa pareja a esa alcaidía o a ese calabozo 24 horas, 48 horas, hasta que alguien dice, no, la verdad, esta chica no fue violada, esta pareja no tiene nada que ver, van en libertad? Yo, en medicina, en justicia, yo digo costo-beneficio. Digo, ¿qué arriesgo, qué puedo perder? Digo, esta jueza actuó con una celeridad que sorprende y que alegra. Yo te podría contar muchos casos, voy a una escuela a dar clases, hay 3 chicos violados y la protección de niños de San Justo deja vivir a los 3 chicos violados con el papá violador. Entonces hay una desprotección de la infancia que es mayúscula. Pero podía haber pasado algo peor, Doc, que yo ayer imaginaba. Imagínate si el forense decía, necesito estudios complementarios. Esta pareja queda presa un mes. Podía haber pasado. Yo me imaginé un escenario, que el forense dijera, miren, no tengo todavía una conclusión certera. ¿Qué hacen ahí? La pareja sigue detenida. Sigue detenida. Pero digo, a favor de... Lo que pasa es que evidentemente lo que han observado los médicos en el examen de autopsia ha sido lo suficientemente contundente como para que no deje lugar a dudas. Por eso es importante, digo, la justicia tiene que actuar y celebro, digo, repito, la celeridad, porque se hace justicia con los que eran inocentes. A veces los procesos son tan largos que hasta despiertan sospechas. ¿Y no hay, Mauro, una posición intermedia entre lo que hizo esa médica y esas 24 horas que pasa esta pareja, que pasa horriblemente esta pareja detenida? ¿No hay una posición intermedia? Espera, no te entiendo la pregunta, Mel, de nuevo, perdóname que me estaban hablando. No, bueno, vamos a la nota y después dale, te hago la pregunta. Porque está Patricia en línea, que le agradecemos, ayer pude hablar con ella. Patricia es la tía del marido de la niñera, ¿sí? Y quiere dar su versión de los hechos y obviamente para eso estamos. Gracias, Patricia, por la confianza y por hablar con nosotros. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, contanos qué querés decir, que ayer me adelantaste un poco, pero sobre todo contarnos cómo fue toda esta historia, cómo terminó preso tu sobrino, cómo terminó presa la mujer de tu sobrino, ¿qué pasó? Mira, realmente esto es todo muy loco. Mis sobrinos, tanto Romina como Leandro, son 2 personas excelentes, son unos dulces totales que además se ocupaban de la nena y estaban reencariñados. Mi sobrino lloró muchísimo porque la nena se le murió en sus brazos y realmente yo entiendo el protocolo médico, que es lo que me está enojando a mí. Entiendo lo que tienen que hacer los médicos. Lo que no entiendo es cómo tan livianamente ellos hacen público y a los padres que la nena había sido violada. A los mismos padres de la nena, a los mismos padres de la nena, a ver, contanos esa parte que ayer me la adelantaste. Cuando van los papás de la nena que llegan al hospital Santoyani, los mismos médicos le dicen a los padres de la nena, sin esperar la autopsia, la violaron. La misma médica le dice, la violaron directamente. Exacto. Ese es el tema. Claro. Y eso podría haber provocado una desgracia mayor. Además, yo sé que la médica se está cubriendo, y eso lo sabemos todos porque yo soy empleada del gobierno de la ciudad y trabajo con niños. Y sé lo que es cuando hay un niño
por medio. Entonces, es muy claro que ella tiene que proteger a la criatura y que tiene que cumplir un protocolo, pero el protocolo no cubre que ella tenga que hacer público datos de personas que son inocentes, porque ahora, ¿quién les quita a mis sobrinos, a los hijos de mis sobrinos que son menores, el ultraje de haber sido allanado su domicilio, de tener mi tía, que te paso a decirte tiene 59 años, la de 82 es mi mamá, es la hermana de ella. Ah, tenés razón, estar en la madrugada con el bebé, con el más chiquito, en el pasillo, y ellos revolviendo todo, llevándose todo, allanándolos, y la policía preguntarle a un menor de 12 años, haciéndoles preguntas. Cuando el nene es un menor. Al hijo, perdóname, le hacía preguntas al hijo más grande de tu sobrino, que es la persona que estuvo detenida. Yo me pregunto, ¿quién ultrajó a quién? Claro. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia? Eso es lo que me enoja. No, además, sí, la verdad es que hay una nena más allá de todos los pasos que evidentemente estuvieron mal, de hecho nosotros mismos nos enteramos antes de que la justicia resuelva, pudo haber terminado en una tragedia peor. Es lo que dice ella. Peor, pero peor bajo todo punto de vista, ¿eh? Hoy los padres tuvieron que ir al jardín de los nenes, a la escuela primaria, al secundario del otro nene. ¿Es justo? ¿Es justo porque un protocolo, cuando el protocolo lo tiene que ser interno a la institución, no de puertas afuera? Vos decís que le dijo a los padres... El protocolo es interno. El hecho de comunicarle, si es como usted dice, a los padres, padres directamente, que daba el hecho por sentado, es una situación extremadamente peligrosa. Es que es muy peligroso, porque los protocolos son internos de las instituciones, no se hacen fuera de las instituciones. Claro. Entonces, acá es lo grave. Acá es lo grave para la doctora y es lo grave para la jueza. Por eso está citando a la médica, porque esto no es algo muy sencillo, porque acá también ahora hay menores que están vivos y menores que van a sufrir todo el desastre que provocó esta profesional, si yo la puedo llamar profesional. Porque yo quisiera saber las veces que como institución educativa llamamos al SAME porque tenemos un nene descompuesto, las horas que tardan en venir. Y las veces que vienen, que dicen que no, esto no es tan importante cuando un nene tiene un brote, no es tan importante. No, yo soy de terapia. Patricia. Entonces yo no estoy con esto. Sí, además, señora, por 24 horas, su sobrino y su sobrina fueron para la sociedad y para quienes conocieron esta noticia, 2 violadores y asesinos. Exacto, y ¿sabes qué? Le están mandando mensajes a mi sobrino, lo están amenazando a mi sobrino. ¿Quién? ¿Quién lo está amenazando? Gente por los celulares, le sacaron los chips. El señor de Canal de América TV puso las fotos, hasta una foto del nene más chiquito. Sacó a mi sobrino pescando porque a él le gusta la pesca. ¿Quién le da a esta familia otra vez la vida tranquila que tenía? No, ¿quién se la da? Ya su vida con ese matrimonio, ya su vida no va a volver a ser la que era, naturalmente. No, tienen 4 hijos. Sus hijos estuvieron y les entregaron los anillos cuando se casaron en la iglesia ahí de Lugano. Esto es una barbaridad. Este señor Rial lo que ha puesto en televisión es una vergüenza. Este es el país que tenemos, este es el país que queremos. ¿Esto es la democracia? ¿Esto es la libertad? ¿O es la libertad para hacer estragos con el más pobre, con el humilde? Realmente yo les digo, estoy muy mal, estoy muy dolida, me angustia muchísimo, pero más que nada porque son jóvenes. Él tiene 33 años y él tiene 29. Quieren creer en la justicia, como yo quiero creer en la justicia. ¿Dónde está? Yo quisiera saber dónde está la justicia. Además, ¿esta justicia? Después de una comunicación semejante, yo me pongo también del lado del padre de la nena, y aunque la justicia y aunque las pericias hayan determinado después que efectivamente no pasó nada, me preguntaba hace un rato, si te pasa a vos, ¿quién te saca de la cabeza la duda? Claro. ¿Quién te la saca? Claro, por supuesto, el papá. ¿Qué le va a quedar en su cabeza? Que al final todo el mundo le miente y que no fue así. Porque además están diciendo tienen que terminar las pericias. O sea... Pero aparte, Patricia, ayer me contaste, repasemos ese episodio que para mí me parece que es el más traumático de todos, que es que le comunican a los padres de la nena en tiempo real ahí, sin esperar ningún resultado forense, y vos me dijiste,
No, contame si llegó a haber un intento de agresión o no de los padres de la menor o no, nada. No se cruzaron. No, pero es que aparte no. La mamá después le mandó un mensaje a mi sobrina pidiéndole disculpas. Mirá vos. La mamá de la nena Mirá vos. fallecida. ¿Entendés? O sea, ellos confiaban en mis sobrinos. No es mala gente, al contrario. Y lo bien que hicieron Acá- en confiar porque son en definitiva los que lo trasladaron... Para salvarla. Claro, para intentar salvarla, claro. Sí, el papá de la nena, ella lo llamó, le dijo, espérame 20 minutos para llevarla. Y ella le decía a Romina, no, está descompuesta. No, la tengo que llevar. O sea, todo lo bueno que hicieron la sociedad por una médica que realmente ¿Verdad? no actuó como una profesional, como corresponde, destruyeron todo. ¿Entendés? Porque acá hay dos familias que están destruidas. Una, porque la fatalidad hizo que falleciera una nenita de 6 años. Y la otra, porque los medios y el protocolo médico las destruyó. Hay dos familias. Una nena, de la otra quedan 4 menores. ¿Quién les borra todo esto a estos chicos? Que ya hablaron que van a estar con psicopedagogos, con psicólogos. ¿Quién se los borra? ¿Quién? Realmente. Ayer me decías vos, ¿Quién Patricia. va a hacer esto? Patricia, ayer me decías, cuando hablamos, me decías algo que es cierto, ¿no? Me decías, ¿qué pasaba si reaccionaban los padres, que por suerte no pasó, contás que pasó lo contrario, los padres del nene y trataban de atacar a tu sobrino y a la mujer, ¿no? Que podía haber pasado, Claro. pero bueno. Podría haber pasado porque sería lo normal, que le reaccionen, violaron a mi hija, Del juzgado le pidieron, del juzgado le dieron alguna explicación cuando los liberaron, les dijeron algo, en el momento que les decretan la libertad, la jueza habló habló en persona. Yo sé que tienen que volver el viernes a retirar algunas cosas, pero se les llevaron todo. No solamente les robaron. ¿Cómo les robaron? Les robaron 3.000 pesos que tenían. Espero que mañana se los devuelvan, porque se llevaron la billetera de mi sobrino. ¿Quién? Los que allanaron el domicilio. Vos. Y se llevaron una lata donde había dinero que estaba juntando mi sobrina del jardín de los chicos. Porque ellos hacen estas cosas. En los barrios, en las escuelas se juntan, los padres se hacen cargo de un montón de cosas. Y les robaron eso, se llevaron los acolchados, un montón de cosas. Este señor Rial dijo que mientras pescaba después violaba a los chicos en la ducha, violaba a la nena. O sea, es una locura. Qué bárbaro. Es una locura. Yo te juro realmente que yo no voy a parar hasta que la médica pague lo que corresponde, se le quite el permiso que tiene para poder ser médica. Voy a ir contra el Santoyani, voy a ir contra el señor Rial. Nosotros somos gente instruida. Acá no hay, no nos van a vender, acá no hay plata, acá hay dignidad. Gracias, Patricia, Y por la habernos dignidad atendido. no se paga con nada. Muchas De gracias. nada. Gracias. Mandamos un abrazo. De nada. Hasta luego. Qué dilema, ¿no? La verdad que es un dilema. Yo tengo una opinión, es solo Sí, una opinión. sí. El protocolo médico estuvo bien. Lo que estuvo mal para mí, como observador, es la trascendencia pública de acusar a alguien que todavía la justicia no había condenado. Digo, el protocolo para mí estuvo bien porque la médica ante estos hechos tiene que hacer la denuncia y ese es el protocolo que cualquiera de nosotros cumpliría. La trascendencia, publicar las fotos sin que esté el diagnóstico de la autopsia o de la justicia que dictamine, creo que ahí se corrió la información y eso sí estuvo muy mal. ¿Y la comunicación a la familia corresponde o no corresponde? Yo te lo pongo al revés, vos vas al hospital y tu hija está muerta, le tenés que dar una explicación y viste eso. Le decís que presumís que fue violada. Claro, pero entre... Digo, porque no puedes decir, Pero creo que, digamos, que murió de... No. Cualquier papá te va a interrogar No, pero ¿sabés angustiosamente cuál es la causa de muerte. Yo como médico presumo que murió de esto, pido la autopsia y pido la detención. En esa diferencia semántica que hoy con frialdad nosotros que no estamos implicados en esto podemos debatir. Sí, y que no es la urgencia diaria de la guardia. Y la angustia de querer saber. Por eso para mí estuvo bien, lo que estuvo mal es que la información trascendiera por fuera del hospital. Me parece que la filtración de la información sin que la justicia dictamine y esto de que alguien ponga en la foto tuya diciendo que sos culpable cuando no lo sos, creo que ese es el error
que tenemos que repasar todos. Bueno, eso por un lado, pero por otra parte hay que ver, por un lado, lo que esa médica afirmó, que puede estar dentro de los parámetros de lo esperable, del buen desempeño del profesional médico, pero también hay que ver cómo se comunica eso que uno firma. Y ahí es donde yo creo, y perdón, porque acá voy a ir un poco en contra muchas veces de algo que se suele criticar del cuerpo médico, es esto, ¿no? Que a veces son un poco, entre comillas, fríos o inhumanos a la hora de decir algo, que claro, están haciéndolo porque así tiene que ser. El tema es cómo se le dice al otro, cómo se cuida o se contiene a ese otro. Tanto esa pareja que está momentáneamente siendo estudiada para saber si violó y mató a una nena, como para los padres de esa criatura. Sí, igual no sabemos cómo lo dijo. Exacto, no lo sabemos. No lo sabemos. Y debe ser muy difícil estar ahí y determinar. Creo que igual el error es que se sepa que alguien que está sospechado, que se le diga que es culpable. Digo, es como cualquiera de nosotros nos dicen, robaste, y me ponen un cartel, yo robé, y resulta que la justicia determina que no. Me parece que eso es la condena, que no puede haber condena mediática hasta que no haya condena de la justicia. Y no sé, Mauro y Guille, si ustedes opinan ya para cerrar, cuántas veces cae mucho antes el peso de la condena social por sobre el peso de la verdadera ley, ¿no? Lo que verdaderamente dictamina la ley. Sí. Nos pasa todos los días. Nos pasa todos los Igual días. acá es con un problema central, que es la ley la que los dejó presos. Existió la detención, Y también la que los existió deja la libres. acusación, y es la misma ley que en 48 horas o en 24 horas los libera. No es una suposición, No. A ver, Si se es una especula suposición. con que los metieron ¿Querés en que cana. te nombre? No era una suposición la detención, ¿Querés existió. que te nombre los Pero bueno. 5 casos policiales más resonantes de los últimos 5 años? Sí. Y seguramente el único que tiene un detenido, que probablemente sea condenado, es el de Ángeles Rawson. Mancheri, sí. El resto tuvo detenidos que estuvieron meses, después los en algunos liberaron. casos Sí. años detenidos, y no se le pudo probar Años, la culpabilidad. Años. Sí. No. Pasá por Candela y andá a Melina Romero, por Años. citarte Melina dos. Romero es un Sí, ejemplo por muy citarte actual. dos. No, y el mismo caso Ángeles, como con mucha facilidad la sociedad y los medios de los que formamos parte apuntaron contra su padrastro con una velocidad inusitada, y después la misma ley es la que dijo, no, momentito, acá las pruebas comprometen a otro señor, que no es el padrastro. Y también a ese hombre, esas 24 48 horas cuando fue señalado como el autor del crimen y la violación de quien era su hijastra, ¿quién le quita ese mote? ¿Quién le quita esa lesión a sus derechos personales, ¿no? Su nombre, su honor? ¿Quién le quita eso? Ese hombre va a volver a caminar libremente por el barrio de Palermo, aunque ya sabemos que él no tuvo nada que ver. Ya no es el mismo hombre. Ya no es. Esta pareja lo mismo. Es grave. Porque no tiene vuelta atrás eso. Acá celebro dos cosas. Una, la celeridad, y en otros, hablando de los casos famosos que decía Guillermo, digo, en el caso Nisman, la justicia se toma un tiempo que todavía no sabemos qué pasó. Y en este caso, en 24 horas, 10 horas, se pudo resolver. La verdad que en eso, digo, así como criticamos los que está mal, celebremos que por suerte sabemos que fueron inocentes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.